Hola, hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a este videito que le grabé como apoyo a nuestro curso, principalmente orientado a conocer las propiedades básicas de la trigonometría, debido a que muchas y muchos de ustedes tienen algunas dificultades con sus propiedades. Por lo tanto, espero que con este video puedan aclarar varias de las dudas que pueden haber ido surgiendo a medida que ustedes han ido estudiando para nuestra asignatura. Para comprender bien las propiedades de la trigonometría, resulta imprescindible entender cómo estas están conectadas con un triángulo rectángulo. Como ustedes pueden ver en estos momentos, tenemos un triángulo rectángulo que cada uno de sus lados tiene su propia etiqueta y adicional tenemos una cuarta etiqueta para un ángulo. Entonces, antes de eh, estudiar sus características en profundidad, yo les recomiendo que cada vez que usted vea un triángulo rectángulo, identifique bien el ángulo con el cual usted va a trabajar. En este caso, vamos a trabajar con el ángulo alfa que se encuentra en ese lugar, ya que lo estoy señalando en estos momentos con el marcador. Y con respecto a ese ángulo, los otros elementos que componen el triángulo adquieren un nombre particular. En este caso, identificamos el ángulo llamado alfa y nos damos cuenta que a un costado de alfa hay un lado que tiene color azul. Ese lado se llama cateto, pero como ese cateto está en contacto con el ángulo, adquiere el nombre de cateto adyacente. Y la etiqueta que se le asignó a ese cateto en este video es la letra B minúscula. Por otra parte, tenemos un cateto que se encuentra mirando de frente a este ángulo. Ese cateto se llama cateto opuesto. Y en este caso es como si este cateto estuviese mirando de frente al ángulo, que en este caso es alfa. Este cateto opuesto tiene la etiqueta A minúscula. Adicional a estos dos catetos, tenemos el lado más largo del triángulo, llamada hipotenusa. De esta manera, entonces, las propiedades de la trigonometría se convierte en estudiar cómo se relacionan los ángulos y los lados de este triángulo rectángulo. Y el primer teorema o primer resultado importante de la trigonometría para triángulos rectángulos corresponde al teorema de Pitágoras, en la cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado se puede determinar mediante la suma de cada cateto al cuadrado, es decir, de a cuadrado más b cuadrado. Esta es una propiedad fundamental de la trigonometría y es uno de los teoremas más importantes de las matemáticas. Una vez que conocemos estas propiedades muy básicas, podemos explorar cómo estos lados y este ángulo se relacionan entre ellos. En particular, se definen tres funciones trigonométricas que son definidas mediante cocientes de lados de este triángulo que estamos observando. Vamos a partir con la función o relación matemática llamada coseno. El coseno se define con respecto a un ángulo. En este caso, para efectos de este ejemplo, el ángulo que hemos utilizado es alfa. Por lo tanto, con respecto a alfa, tenemos que identificar los catetos. En este caso, el coseno de alfa se calcula mediante el cociente, entre el cateto adyacente y la hipotenusa del triángulo rectángulo. En este caso, el cateto adyacente está etiquetado con letra B, la hipotenusa con la letra C, y entonces podemos decir que el coseno del ángulo alfa se define como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Por otra parte, tenemos la función trigonométrica seno, la cual está definida como
el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Es necesario precisar que cateto opuesto está, por supuesto, relacionado con ese ángulo que está siendo señalada en la función seno. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa corresponde a la etiqueta de la letra A, dividido entonces en la hipotenusa que tiene letra C como etiqueta. De esta manera entonces queda definida la función seno. Adicionalmente se define la función llamada tangente, la cual se determina mediante el cateto opuesto de alfa, este cateto opuesto, dividido en el cateto adyacente al ángulo alfa. Por lo tanto, la relación matemática queda determinada como A dividido por B. En general, la función trigonométrica tangente se define mediante el cociente de la función seno de alfa dividido en el coseno del mismo ángulo alfa. De esta manera entonces hemos explorado las funciones trigonométricas y propiedades trigonométricas más elementales que usted debe conocer para poder afrontar de manera exitosa la próxima prueba que tendremos en nuestra asignatura. Una vez que hemos explorado las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, surge una pequeña complicación al momento de resolver los problemas. Y es que nos damos cuenta que existen dos maneras principales, ¿no? O las que más se repiten para medir ángulos en matemáticas y en física, principalmente. Por un lado tenemos los grados sexagesimales, que son los que se ocupan tradicionalmente en prácticamente todos los ejercicios relacionados con cinemática y leyes de Newton. La simbología que utiliza los grados sexagesimales, o simplemente llamados grados, son un número y un cero en la parte superior derecha de este número. Lo cual de esta manera se señala que el número está siendo medido, o el ángulo, perdón, en realidad, está siendo medido en grados. Por otra parte, tenemos los radianes, que son otra forma en la cual nosotros medimos ángulos y en la cual siempre se escribe un número acompañado del símbolo rad, que simplemente son las palabras tal cual como la estoy indicando. Sin embargo, la mayor parte de las veces es necesario realizar cálculos en nuestras calculadoras científicas con estas graduaciones para el grados y los radianes, para medir ángulos en realidad. De esta manera resulta un poco complicado setear la calculadora para algunas personas. Por lo tanto, vamos a partir con un modelo de calculadora, que es la que usted está viendo en pantalla. Actualmente hay muchos modelos de calculadora. Por lo tanto, les voy a dar un tip para que usted pueda identificar qué calculadora usted está viendo en estos momentos en la pantalla. El tip que le voy a entregar es el siguiente: si usted puede escribir una fracción completa en la calculadora, entonces su calculadora es muy probable que se pueda configurar de la forma en la cual yo le voy a indicar. Si su calculadora no puede ver de forma completa, o no puede mostrar, perdón, de forma completa la fracción, en unos instantes más le voy a indicar cómo se debe setar su calculadora. Para este modelo, usted debe apretar Shift, que es el símbolo que se encuentra acá arriba, y luego usted debe apretar Setup. De esta manera va a aparecer una serie de números y expresiones. En este caso, la que nos interesa son el símbolo deg y rad. Las otras yo les recomiendo no cambiarlas, solamente cambiar deg y rad. ¿Por qué deg?
porque DEG está señalando que entonces nuestra calculadora va a estar programada o seteada en el modo de grados, degree en inglés. Mientras que si apretamos el número 4, la calculadora queda programada en radianes. De esta manera, por ejemplo, si queremos configurar nuestra calculadora en grados, apretamos el número 3. De esta manera, nuestra calculadora queda seteada en este modo. Si usted necesita cambiar al modo radianes, lo que debe hacer es apretar Shift, Setup y ahora presionar el número 4. De esta manera, su calculadora va a quedar configurada o seteada en el modo radianes. Si el modelo de la calculadora que usted tiene no corresponde al caso anterior, es decir, calculadoras en las cuales son un poco más tradicionales, usted se va a encontrar con esta calculadora, y acá al lado dejé un acercamiento de la pantalla. La calculadora le va a mostrar acá una letra que está ennegrecida. En este caso aparece la D, para señalarnos que nuestra calculadora está configurada en degree, es decir, en grados sexagesimales. ¿Cómo cambiamos o cómo configuramos la calculadora? Usted en este caso solo debe apretar modo, es decir, el botón que se encuentra acá, y debe presionarlo de manera sucesiva hasta que vea la configuración que le estoy mostrando en estos momentos. Les va a mostrar DEG en el número 1, RAD en el número 2 y GRA en el número 3. El GRA usted no lo va a utilizar porque se conoce como gradients o grados centesimales, y en nuestra asignatura esta no se va a utilizar. Usted debe seleccionar entre DEG de degree o RAD de radianes. Por lo tanto, si usted quiere utilizar los grados sexagesimales o degree, debe seleccionar el número 1 en su calculadora, y fíjese que acá le va a aparecer la letra D. En caso que usted necesite utilizar su calculadora en radianes, usted debe presionar el número 2 y acá arriba va a aparecer una letra R. Solo en esos dos modos usted debe trabajar para evitar errores en sus cálculos.